Amigos de Somos Chivas, la verdad oficial, pues estamos aquí prácticamente al 10 para las 6 de la tarde de este día 2 de octubre del 2024, listos para platicar, analizar, reflexionar acerca de quién pudiera llegar a Chivas después de la prácticamente inminente salida de Fernando Gago, toda vez que todo indica que se va a ir precisamente allá al Boca Juniors. Han surgido varios nombres. Obviamente, sabemos cómo se da este juego de los medios de comunicación, donde los periodistas, tratando de decir que hacen información, a veces algunos de ellos se convierten en promotores reales, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de Álvaro Morales, que ha tratado de empujar al Tuca Ferretti para que regrese a las canchas, y es uno de los candidatos que se está hablando de la posibilidad de que venga a dirigir a Chivas, ¿no? Y que incluso su manifestación pública ha sido al respecto en ese sentido. También sabemos, por ejemplo, que el día de ayer en ESPN hace un comentario por ahí Ricardo Peláez que Mario Carrillo sí le habló para que le dieran oportunidad de dirigir a Chivas. Entonces, obviamente es muy apetecible dirigir al equipo más popular de este país. Y lo que estamos viendo es que en el caso de Fernando Hierro y de Gago, y también podríamos hablar de Paunovic, les ha servido como trampolín la presencia en Chivas, que es tan relevante, que les ha permitido mejorar sus condiciones laborales. En el caso de Hierro, llega a Chivas y bueno, por cuestiones financieras, se va a un equipo que pues, obviamente el arreglo financiero pues fue seguramente muy superior a lo que gana en Chivas. En el caso de Gago, todo apunta a que llegará a Boca Juniors, no sé si con mejores condiciones económicas, pero sí con la intención de dar buenos torneos ahí y después tener ese currículum necesario para irse a Europa. O en el caso de Paunovic, que pues ya vimos que su buen desempeño lo lleva al equipo de Tigres. Y a la inversa de estos tres extranjeros, y quise señalarlos a ellos, fíjense bien lo que les voy a comentar. En Chivas se les ha dado oportunidad en los últimos torneos a 5 entrenadores nacionales y no pasó absolutamente nada. El que mejor funcionamiento tuvo en términos de posición fue en este caso Vucetich, que nos llevó a una semifinal, pero fíjense bien, Tomás Boy, Tena, Vucetich, Cadena, Leaño, cinco entrenadores mexicanos y no funcionó el tema. Tuvieron que llegar 2 extranjeros como Paunovic y Gago para que el equipo funcionara mejor con los dos y se obtuviera una final y una semifinal con Gago. Así está el pinche asunto de cómo está la situación de los entrenadores nacionales que han tenido la posibilidad de dirigir a Chivas. Y les doy números adicionales. Hasta este momento, Gago y Paunovic son los que mejor porcentaje de puntos de triunfos tienen en su desempeño. En el caso de Paunovic terminó con 50% de puntos ganados y Gago con el 45%, mientras que Cadena 38%, Leaño 23%, Vucetich 37% y Tena 38%. Fíjense, incluso Vucetich ganó menos puntos con base en triunfos, pero nos llevó a una semifinal y lo que les hemos dicho muchas veces aquí, es decir, el campeonato lo tienes que visualizar y eso es de todos sabidos en 2 etapas, la clasificación y posteriormente la liguilla. Bueno, ¿por qué quiero argumentar con cifras y con el desempeño histórico de Chivas con los entrenadores mexicanos? Porque han surgido el nombre, ya les decía, de Ferretti, de El Piojo Herrera, del Turco Mohamed, del Arcamón, de Chelis, incluso de Hugo Sánchez. Y la pregunta que tendría que hacerse la directiva de Chivas es si históricamente en los tiempos recientes no ha funcionado los técnicos nacionales o incluso un entrenador como en este caso Cardoso, que a pesar de que es paraguayo, pero que ha hecho toda su carrera como futbolista o una gran parte de su carrera como futbolista y como entrenador aquí en México, o en el caso del propio Mohamed, que
su último trabajo, como fue en Pumas, también lo dejó botados por cuestiones personales. La pregunta que se tiene que hacer en este caso Chivas es si en realidad pensar en estos entrenadores sería la solución. Y quedará el cuestionamiento acerca del Arcamón, por ejemplo, ¿no? Que cuando se le dio un equipo de mejor nivel en León, pues no pudo sacarlo adelante. Y ahí está la disyuntiva. ¿Te sigues por la línea de malo por conocido o buscas otra vez a un entrenador como se hizo, tanto como con Paunovic como con Gago, de estas características, pero que ahí sí hay que reconocer el ojo clínico de Fernando Hierro, que es quien los trajo. Y la pregunta es si la gente que está actualmente en Chivas tendrá ese ojo clínico para detectar a un entrenador que no sea de los que han venido dirigiendo en la Liga Mexicana y traer a alguien extranjero que te dé el mismo rendimiento o mejor todavía de lo que te han dado Paunovic y Gago. Es una situación bien complicada. Se hablaba también de McAllister, me parece que es McAllister, que había posibilidad, también entrenador argentino. No lo sé si esto también sea un bodrio periodístico, pero la realidad es que la disyuntiva antes de los nombres es qué tipo de entrenador necesitas, porque lo que tuvimos con Paunovic o lo que tenemos con Gago son entrenadores, primero, que sí estructuraron un equipo bajo una metodología que rindió frutos en todos los sentidos, futbolístico, y dentro de lo futbolístico obviamente está la parte técnica, la parte táctica, la parte física, incluso la parte psicológica, y el equipo compitió por muchos momentos con todos los equipos que no tienen, bueno, que son superiores a nosotros en materia de inversión económica. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar, toda vez que tú ya decidiste no hacer inversión de jugadores y lo que tú tienes como proyecto es jugar con gente de cantera y con lo que tienes actualmente de jugadores experimentados. Entonces, esa decisión sí la tiene que tomar con mucha tranquilidad, entre comillas tranquilidad, porque ya deberías de tener una decisión. Ahora, vimos una entrevista de hace tiempo, hace como 15 días, de David Faitelson con el Turco Mohamed, y se bosquejó de que tenía pláticas con algún equipo importante de México. Así fue. Y muchos apuntaron a una situación de algún diálogo con Chivas, ¿no? Y yo les pregunto, ¿les gustaría que llegara el Turco Mohamed? A mí, el Turco, todos los entrenadores que tienen alguna nota obscura, que luego se fue poco a poco consolidando la información acerca de si les cobraban a los jugadores por jugar, si está sujeta su participación como titulares dependiendo no su nivel futbolístico, sino de otras cosas, no me gusta, no me gusta. Y yo le tengo mucho, pues, ¿qué será? Respeto a Mohamed por sus logros, en donde quiera que va, es un entrenador competitivo, es un entrenador que hace a los equipos en ese sentido con su estilo, con su estilo, los hace que tengan una buena motivación, que sean combativos, sí, eso no lo discuto. Lo único nada más que sí me llama la atención esa otra parte que a mí no me gusta y que siempre estaremos en la disposición de combatir a todos estos entrenadores que le han hecho mucho daño al fútbol mexicano. Entonces, esta circunstancia, yo les preguntaría si a ustedes en ese sentido les gustaría que llegara el Turco, entendiendo que dejó botado también su trabajo en Pumas. Y cuando nosotros lo que queremos es un proyecto de largo aliento. Y si la directiva no quiere, por cuestión económica, firmar a un entrenador por unas 5 o 6 temporadas, estamos hablando de 3 años, pues en ese sentido no le veo yo cómo pudiéramos garantizar un proyecto que no vuelva a ocurrir lo mismo. Hay otro asunto también con Mohamed, en el sentido de jugar con jóvenes.
que también es algo que Chivas tiene ya muy claro que quiere hacer y hasta dónde se va a comprometer a tener esta filosofía de trabajo con jóvenes y que lo asuma como compromiso y que lo lleve a cabo y que no sea el pretexto después para decir es que tuve malos resultados porque no hice, porque no tuve la materia prima que me habían ofrecido, ¿no? Entonces ahí está en el caso de Mohamed. Digo, del Tuca Ferretti ya ni qué decir, aunque se entiende que él sabe lo que está pasando con Chivas y obviamente no le vería yo ahí problema de entender de que esa es la materia prima que tiene y con esa tiene que jugar. Y me parece un desaseo, un desacierto, una pendejada pensar en el Piojo Herrera. O sea, neta, yo, si eso ocurriera, pues sería de los principales críticos en la llegada del Piojo Herrera. O sea, me parece que no debería ni siquiera asomar por ahí esta idea de que pudiera llegar a Chivas el Piojo Herrera. Y en el caso de Darcamón, en algún momento en este canal dijimos que era un entrenador viable y que nos hubiera gustado que llegara. No sé, después del paso por León y también de su fracaso en su más reciente equipo allá en Brasil, si fuera la persona indicada, pero bueno, cuando menos conoce a la liga, seguramente tiene todavía información o contacto respecto a lo que es el plantel de Chivas y ahí estaría. Pero yo tendría mi duda respecto a esto que les comento de estos entrenadores de la Liga MX y tal vez es mejor traer a un entrenador preparado con ese perfil como el de Paunovic o como el de Gago para que se hiciera cargo del equipo, pero sí con una posibilidad de tener de más largo aliento el proyecto. Entiendo que como inversionista, como gente que le pone lana al equipo, pues dicen, no conozco al entrenador, ¿qué es lo que me puede producir? Lo firmo por un año y luego voy viendo. Pues sí, pero que no pase lo que sucedió ahorita con Gago. No tienes por qué esperarte a la finalización prácticamente del segundo torneo para hacer pues la evaluación. Pues la evaluación la estás observando, estás en la cancha, estás viendo si están los jugadores contentos, estás viendo su evolución técnico-táctica, su evolución física, su situación psicológica de los jugadores. Si estás viendo que ese es el proyecto, pues lo debieron de haber firmado antes. Pero bueno, eso ya no sucedió, la realidad es esa. Yo les pregunto a ustedes, Chivas hermanos, Chivas hermanas, ¿qué tipo de entrenador les gustaría que llegara? Porque a mí, con Gago, lo que me gusta es que el equipo compite y no juega a encerrarse. Compite de tú a tú y da espectáculo. O sea, si vemos nosotros los partidos con Toluca, con Tigres, con América, con Cruz Azul y ahora con Monterrey, hay espectáculo garantizado. Esa es una realidad. Entonces, yo sí creo que el equipo ha funcionado bien con él y tendríamos que seguir en esa misma línea y ese debería de ser el perfil del próximo entrenador de Chivas. Esa es mi humilde opinión. Yo no soy malinchista, me gustaría que fuera algún entrenador nacional, pero que nos garantizara lo mismo. En todo caso, yo preferiría que fuera un exjugador de Chivas en lugar de ellos. Y estoy hablando del Tiburón Sánchez, ¿no? O incluso del propio Ramoncito Morales. Pero bueno, ya estamos hablando de situaciones, se ha hablado incluso del propio Fernando Quirarte, ¿no? En fin, yo lo que creo es que si no es un entrenador extranjero y va a ser gente conocida del medio de la Liga MX, yo preferiría que fuera algún entrenador exjugador de Chivas de un nivel importante. Así que esa es mi opinión, no sé la de ustedes, déjenos sus comentarios, ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.